Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Volvemos a los contenidos más específicos del canal y este vídeo lo vamos a dedicar a la historia de la psicología. Vamos a hablar de autores y teorías principales en la historia de esta disciplina o de esta esfera del conocimiento. Vamos a hacer un breve repaso a cómo se ha pasado de la ciencia del alma a la del comportamiento y la mente. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, a día de hoy concepciones muy antiguas, como la atribución de las enfermedades a la acción de espíritus o la separación entre el cuerpo y el alma, siguen teniendo cierta influencia, aunque muchas personas no quieran reconocerlo. Para hablar de la historia de la psicología, es necesario remontarse a los filósofos clásicos. No obstante, la disciplina que hoy conocemos no se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como Emil Kraepelin, Wilhelm Wundt, Ivan Pavlov o Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Así que vamos a comenzar, lógicamente, siguiendo una línea del tiempo. Vamos a comenzar, como decimos, por la Edad Antigua, el inicio de la historia de la psicología. Aunque recordamos que la psicología, tal y como hoy la conocemos, no se desarrolla como tal hasta la obra de autores tales como Kraepelin, Wilhelm Wundt, Pavlov o Freud. Estamos hablando, pues, de los siglos XIX y XX. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión por parte de espíritus y demonios. Y los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos a los que se atribuían efectos curativos. Entre el siglo V y el IV a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates
sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. Por lo tanto, recordamos, psicología proviene, prácticamente todos lo conocéis el dato, de las palabras griegas psique y logos, algo así como el estudio del alma. Y recordamos que durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión por parte de espíritus y demonios. O sea, no es necesario llegar a la Edad Media para que imperen estas concepciones. En esa misma época, la de Sócrates y Platón, el médico Hipócrates estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo y las atribuyó a desequilibrios en los humores o fluidos corporales. Esta tradición sería recogida por Roma. La obra de Galeno, que desarrolló la de Hipócrates, es una de las mejores muestras de la influencia griega en el pensamiento romano. Llegamos ya a la Edad Media, veamos qué desarrollos y retrocesos se producen en esta etapa histórica. Bueno, si os interesa, podéis leer sobre la teoría de los 4 humores de Hipócrates. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. Es un hecho objetivo. Aunque las teorías grecorromanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. En cambio, en el mundo árabe, inmerso en su edad dorada, la medicina y la psicología siguieron avanzando durante el medievo. Se describieron enfermedades de la mente, como la depresión, la ansiedad, la demencia o las alucinaciones. Se aplicaron tratamientos humanitarios a quienes las sufrían y se empezó a estudiar los procesos psicológicos básicos. También se produjeron desarrollos relevantes en la psicología asiática. La filosofía hindú analizó el concepto del yo, mientras que en China ya se aplicaban test en el ámbito educativo y se llevó a cabo el primer experimento psicológico del que se tiene constancia. Dibujar un círculo con una mano y un cuadrado con la otra para valorar la resistencia a la distracción. Interesante, ¿verdad?
Llegamos al Renacimiento y la Ilustración. Entre los siglos XVI y XVIII, en el mundo occidental convivieron la concepción demonológica de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante este periodo histórico. En este sentido, fueron especialmente importantes las obras de los filósofos Marco Marulik, Rudolf Geckel y Christian Wolff. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma. Baruch Spinoza, que la cuestionó. O John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. Así pues, recordar que la palabra psicología se empieza a popularizar durante este periodo histórico, Renacimiento e Ilustración. A finales del XVIII también fueron muy influyentes Franz Joseph Gall y Franz Memer. El primero introdujo la frenología, según la cual las funciones mentales dependen del tamaño de áreas concretas del cerebro, mientras que el mesmerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Es bueno saber o conocer, siquiera conocer someramente, todas estas concepciones que se han sucedido a lo largo de la historia. Si me disculpáis, no necesito interrumpir la grabación. Voy a conectar la batería del ordenador. Bien. Así pues, recordar finales del XVIII, Gall y Memer, que dio nombre al mesmerismo. El primero introduce la frenología. La psiquiatría fue precedida por el alienismo, representado principalmente por Philippe Pinel y su discípulo Jean-Étienne Dominique Esquirol. Pinel promovió el tratamiento moral de los enfermos mentales y las clasificaciones diagnósticas, mientras que Esquirol fomentó el uso de la estadística para analizar la eficacia de las intervenciones psicológicas. Pinel, Esquirol. Comienza la andadura de la psiquiatría.
Siglo XIX, nacimiento de la psicología científica. Bueno, iba a repetir los autores más importantes, Renacimiento e Ilustración. Pero, bueno, Thomas Willis, alteraciones en el sistema nervioso, como modo de explicar los trastornos mentales. Willis era médico. Gall y Memer. El primero introduce la frenología, el segundo da nombre al mesmerismo, según el cual las alteraciones físicas y psicológicas se deben a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos del cuerpo. Y por último, el alienismo, que da paso o que supone la semilla de la psiquiatría, o que precede al menos al nacimiento de la psiquiatría, representado el alienismo por Philippe Pinel y Jean-Étienne Dominique Esquirol. En el siglo XIX, después de este somero repaso, nace, como decimos, la psicología científica. A partir de la segunda mitad de esta centuria, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hizo que los procesos mentales se entendieran en mayor medida como una consecuencia de la biología. Destacamos las aportaciones de la psicofisiología de Gustav Theodor Fechner y las de Pierre Paul Broca y Carl Wernicke en el campo de la neuropsicología. Fechner, Broca y Wernicke, neuropsicología. Theodor Fechner en el de la psicofisiología. También fue muy importante la influencia de la teoría de la evolución de Charles Darwin, y es que el evolucionismo sirvió de excusa a eugenistas como Francis Galton y Benedict Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. Por lo tanto, vemos que desde luego la teoría de la evolución de Darwin fue un importante paso adelante en el desarrollo de en el desarrollo de la nueva biología, ¿no? De hecho, es el paradigma evolucionista en el que nos seguimos moviendo cuando de biología hablamos. Sin embargo, como decimos, esta corriente es utilizada por Galton, por cierto, primo de Darwin, por Morel, en pro
de sus tesis eugenistas, según las cuales eran inferiores las personas de clase baja y las que presentaban trastornos mentales. Se sobrevaloró el peso de la herencia. Según estos autores, y disculpadme que esboce una sonrisa, es la herencia genética, estamos hablando, lo que explica la condición social de las personas y la presencia o no de trastornos mentales en ellas. Bueno, recordar tan solo que en la segunda mitad del XIX se produce un importante aumento en los conocimientos sobre anatomía cerebral. En 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Es por esto que se suele llamar a Wundt el padre de la psicología científica, si bien antes de Wundt, investigadores de la psicofísica, como el mencionado Gustav Theodor Fechner, ya habían preparado el camino para el surgimiento de esta disciplina. Gambier Stanley Hall fue el creador de un laboratorio similar en los Estados Unidos y fundador de la American Psychological Association. Bien, así que recordad, Wundt, padre de la psicología científica, desde cierto punto de vista, gracias o en base a el primer laboratorio de psicología experimental que fundara en Leipzig en el año 1879. La psiquiatría se desarrolló en gran medida gracias a la obra de Carl Ludwig Kahlbaum, que estudió alteraciones como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y a la de Emil Kraepelin, pionero de las actuales clasificaciones diagnósticas basadas en los síntomas y en los signos, así como en su curso. Hablaremos de la diferencia entre síntomas y signos, aunque ya en vídeos, si bien es cierto que subidos al canal hace tiempo, hablamos de ellas. Por lo tanto, la psiquiatría, el desarrollo de la misma, obra de Carl Ludwig Kahlbaum y Emil Kraepelin, pionero de las actuales clasificaciones diagnósticas. Como digo, el primero, Kahlbaum, estudia alteraciones como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Recordemos, por cierto, porque en algunas ocasiones me lo preguntan algunos alumnos, el laboratorio que fundara
Clínica Wundt era un laboratorio de psicología experimental. Entre los antecedentes de la psicología actual seguimos, también es necesario mencionar el funcionalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes durante los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del XX. Mientras que el funcionalismo de William James estudiaba las funciones mentales, el estructuralismo de Edward Titchener se centraba en sus contenidos, como las sensaciones o los pensamientos. Nos referimos a los contenidos de la mente, lógicamente. Funcionalismo, William James, funciones mentales, estructuralismo, Edward Titchener, contenidos de la mente, sensaciones, pensamientos. Finales del XIX, primera etapa del XX. Por otra parte, en este siglo, Jean-Martin Charcot y Joseph Breuer estudiaron la hipnosis y la histeria, desarrollando investigaciones e ideas que inspiraron a Sigmund Freud durante los últimos años de este siglo. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología de la mano de Ivan Pavlov y Vladimir Bekhterev. Con estas aportaciones se establecieron las bases del psicoanálisis y el conductismo, las dos orientaciones que dominarían la psicología de la primera mitad del siglo XX. Psicoanálisis y conductismo. Recordamos, Charcot y Breuer estudian la hipnosis y la histeria. En ellos encuentra inspiración, Freud. Insistimos, durante los últimos años del siglo XIX. En Rusia, estamos recapitulando, aparece la reflexología de la mano del muy conocido, creo, Pavlov, y del menos conocido, Bekhterev. Pero hablemos ahora del desarrollo de la psicología en el siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo, como acabamos de apuntar, de Charcot y Breuer, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico, mientras que autores como John Watson y Burroughs F. Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. Watson y Skinner, figuras emblemáticas del conductismo. Se centran en el comportamiento observable, repetimos. Recordamos, gracias la obra de Freud es
la que es la cuna, es la raíz del psicoanálisis, y a partir de ella se populariza la terapia verbal. Ahora muy normalizada, pero en aquel momento era una absoluta novedad. Debemos también a Sigmund Freud el concepto de inconsciente, al menos bajo el prisma psicoanalítico. La investigación científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y que se popularizó a partir de los años 60. Dentro del cognitivismo se engloban los tratamientos desarrollados por autores como George Kelly, Albert Ellis o Aaron Beck. Por lo tanto, aunque algunos piensan que el conductismo es enemigo de la psicología cognitiva, no es del todo cierto. La investigación científica, precisamente la investigación científica promovida por el conductismo, acabaría llevando a la aparición precisamente de la psicología cognitiva. Difícilmente, pues, podemos entender a las dos corrientes como antagónicas. Y recordamos, es la psicología cognitiva la que recupera el estudio de los procesos mentales tanto elementales como los más complejos, y bueno, pues para ubicarla en la línea del tiempo, aunque nace antes, se populariza a partir de los años 60 del siglo XX. Destacar, como hemos dicho, los tratamientos desarrollados por Kelly, Ellis o Beck. Bien, seguimos avanzando. Voy lento porque no quiero que sea una catarata de datos incapaces de ir asimilando con cierto, bueno, al menos con no demasiada dificultad, ¿no? Me disculpáis, estoy comprobando para no dejarme nada en la exposición. Podría interrumpir la grabación, pero no me parece. Me parece más natural lo que hago. Bien. Seguimos, pues, sí. Otra orientación teórica relevante es la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo
y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con derecho a la dignidad. Asimismo, los conocimientos sobre biología, medicina y farmacología aumentaron enormemente durante el siglo XX, lo cual facilitó el predominio de estas ciencias por encima de la psicología e influyó en el desarrollo de campos interdisciplinarios como la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología. Hablemos ya de las últimas décadas, las décadas más cercanas al momento en el que vivimos. El desarrollo de la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general y con la economía conductual. He dicho bien, economía conductual. Del mismo modo, las escuelas de la corriente vinculada al psicoanálisis han perdido buena parte de su presencia y su hegemonía, si bien se mantienen con buena salud en Argentina y Francia. También en España, poquito a poco, vamos ganando espacio. Y digo vamos porque yo me adscribo a ellas. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que las neurociencias y la psicología cognitivista, con muchas aportaciones del conductismo, intercambian entre ellas herramientas y conocimientos tanto en la investigación como en las intervenciones. Sin embargo, las críticas que el conductismo realizó contra las concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, que son aquellas que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona y las que parten desde las opiniones de la persona acerca de lo que le pasa por la cabeza respectivamente, siguen estando vigentes. Esto hace que tanto el cognitivismo como el psicoanálisis y todas las perspectivas pertenecientes a la psicología humanista sean duramente criticadas, entre otras cosas, por trabajar a partir de conceptos muy abstractos y poco definidos, bajo los cuales pueden colocarse significados muy diversos y poco relacionados entre sí. De todos modos, el conductismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitivismo goza de muy buena salud. Eso sí, la gran mayoría de investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Por un lado, se tratan los fenómenos mentales como elementos situados dentro del cerebro de la persona, mentalismo. Y por el otro, se trata de estudiar este elemento creando estímulos y midiendo respuestas objetivas. Recordamos aquí que las concepciones mentalistas son aquellas
que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona. Y las subjetivistas son las que parten desde las opiniones de la persona acerca de lo que le pasa por la cabeza. Son concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, obviamente, de ello hablamos. Recordar también que las neurociencias y la psicología cognitivista, neurociencias y psicología cognitivista, con muchas aportaciones del conductismo, eso sí, son las que determinan en la actualidad la concepción imperante de la psicología. Intercambian entre ellas herramientas y conocimientos tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la intervención psicoterapéutica. Importante esto último. No podemos olvidar la importancia de las neurociencias en el desarrollo de la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales. Pero tampoco podemos olvidar que las neurociencias han estado en diálogo constante con las ciencias cognitivas en general y con la economía conductual. Bien, vamos a ver. Creo que es suficiente por hoy. Tan solo quizá recordar que en el siglo XX, lo cual explica un poco lo que hemos comentado sobre las últimas décadas, recordamos aquí que los conocimientos sobre biología, medicina y farmacología, o el aumento, el enorme aumento en tales conocimientos, a lo largo de todo el siglo, digamos que da lugar al predominio de tales ciencias que sobrevuelan al conocimiento psicológico, iluminándole, ¿no? Sin permitir una absoluta autonomía de este último conocimiento, del conocimiento psicológico, sino que cuando digo que los conocimientos biológicos, médicos y farmacológicos iluminan al psicológico, lo condicionan y en muchos casos casi lo determinan.
La psicología, pues, es una ciencia tutelada durante buena parte del siglo XX. Hay quien no lo ve así, pero es mi punto de vista y quiero compartirlo con todos vosotros. Bueno, los he mencionado de pasada a Carl Rogers y Abraham Maslow como padres o referentes de la psicología humanista, pero no por ello no les doy la importancia que merecen, a mi juicio. Recordamos que el humanismo surge como reacción al predominio del psicoanálisis y del conductismo, defendiendo el humanismo la concepción de la persona como un ser libre, único, tendente a la autorrealización y con derecho a la dignidad. Y yo creo que con esto sí ahora hemos terminado. Yo, por cierto, no sé si tiene algún interés para la audiencia, pero yo trabajo a caballo, soy bastante ecléctico, trabajo a caballo entre la psicología cognitiva, el psicoanálisis, o si se quiere, las terapias psicodinámicas y la psicología humanista. Lógicamente, no descarto en ocasiones la aplicación de técnicas más puramente conductistas, pero no es mi principal fuente para desarrollar mi actividad profesional. Y ahora sí, insisto, vamos a dar por concluido el vídeo. Bueno, solo antes de hacerlo, vamos a recordaros, es una sugerencia, que sería muy interesante que leyerais sobre psicología humanista, sobre su historia, la propia teoría y los principios básicos. Sus principios básicos. No sé si habréis oído hablar del focusing, la psicoterapia corporal de Eugene Gendlin. Es interesante, yo os animo a que leáis sobre el focusing. Interesante también la teoría de la personalidad de Carl Rogers. Os animo a leer sobre Abraham Maslow.
el psicólogo humanista, ¿verdad? También muy interesante es la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Bueno, ya os he hablado, pero nuevamente lo hago. En vídeos anteriores os he hablado, quiero decir, y nuevamente lo hago ahora, sobre la terapia de realidad de William Glasser. Reality Therapy. Interesante también los 4 grandes modelos integradores en terapia psicológica. Un tema muy candente hoy en psicología clínica. Si bien he hablado antes de la terapia de la personalidad de Rogers, también os animo a estudiar la terapia de la personalidad de Abraham Maslow. Teoría de la personalidad, decimos, de Abraham Maslow. No sé si conocéis a Viktor Frankl, el famoso psicólogo existencial. Os animo a leer igualmente sobre esta figura relevante en la historia de la psicología. Existencial o existencialista. Y por último, no estaría mal que leyerais sobre la filosofía de Karl Popper y las teorías psicológicas, la relación entre la filosofía de Popper y las teorías psicológicas, como digo. Bueno, ya lo dije en el vídeo anterior sobre estas cuestiones. Hablé del eclecticismo en psicología. Dije que tenía ventajas e inconvenientes. Esta forma de intervención, quiero decir, yo os confieso, o os declaro, porque no es nada que tenga que confesar o no, sino os declaro más bien que solamente veo ventajas, si se aplican bien los elementos que pretendemos integrar, ¿no?, en nuestro modelo psicoterapéutico. Y nada más. Ahora sí que doy por concluido el vídeo, un vídeo que ha sido pues muy extenso, ha resultado muy extenso, cerca de la hora. Bueno, en cualquier caso, si os ha resultado útil, interesante, valioso, desde algún punto de vista, pues doy mi trabajo por bueno. En cualquier caso, eso es lo que siempre pretendo, ¿no?, aportaros contenidos útiles, interesantes, valiosos para la audiencia. Bueno, si es así, si ese es vuestro juicio, os animo a dar me gusta, así yo recibo el oportuno feedback y, bueno, que guía, ilumina un poco los caminos a seguir en mi trabajo en el canal.
en mi amigo Freud. Si sois nuevos en el canal, os animo a daros un paseo por los contenidos del mismo, y tengo la esperanza de que después de conocerlos paséis a integrar la gran familia de mi amigo Freud. Si sois ya asiduos al canal y todavía no os habéis suscrito, francamente no sé a qué esperáis. Creo que no olvido nada. Bueno, pues me despido de todos vosotros con un saludo muy afectuoso, mis mejores deseos para todos vosotros. Como digo, tengo la esperanza de que nos volvamos a encontrar en un próximo vídeo, que intentaré que no tarde en llegar. Y os recuerdo, como siempre, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestra presencia, con vuestro apoyo y compromiso con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Podéis contar, los asiduos al canal lo saben bien, con mi amigo Freud para aprender, para inspiraros, para encontrar cierto, bueno, como punto de referencia, como asidero, si atravesáis alguna dificultad vital. Sabéis que mi amigo Freud nació allá por mediados de agosto del año que recientemente concluyó, o ya no tan recientemente, el año 2022. Nació. Tenemos pues, ¿cuánto tenemos ya? Pues tenemos pues 5 meses, 6 meses, ya hemos cumplido 6 meses de vida. Bueno, pues mira, y yo sin darme cuenta de ello, ¿no? Sí, ya más de 6 meses de vida. Nos felicitamos por ello, ¿verdad? Bueno, como os decía, mi amigo Freud nació con espíritu divulgador, con ánimo altruista, y ese ánimo y ese espíritu lo mantiene hoy, en el momento en que os hablo. Como digo, si a través de comentarios o de mis redes sociales puedo ayudaros en algo, especialmente para los espectadores que atraviesen alguna dificultad vital, bueno, pues sabéis dónde encontrarme. Mi correo electrónico y mi número de teléfono móvil están abiertos al conocimiento público, especialmente en mi perfil de Facebook. Y creo que ya lo he dicho todo. De hecho, creo que he dicho demasiado. Demasiado, quiero decir, por la duración del vídeo. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Un saludo muy afectuoso. Hasta el próximo vídeo. De verdad os deseo que estéis muy bien.